Muy bien. Bien, entonces sí, vamos a empezar con el práctico. Quería hacer una pregunta con respecto al 1.4, que hay que decir cómo es el área de la figura en forma general para cualquier X. ¿Yo lo puedo dividir por caso y dejarlo como resuelto? Ahora, déjame poner, a ver, 1.4. Ah, sí. A ver, pregunta de vuelta. Ah, en el ejemplo del 5, yo lo que hice fue dividirlo en casos en el que estaba antes de que empiece la Ah, pendiente, para el entre la 5, pendiente y después. ¿el 5 o el Pues, 4? el, perdón, el 4 función 5. Por Ok, ejemplo, ahí. sí. Yo elegí en el caso que sea antes de la pendiente, entre la pendiente y después, luego de que pasó el haces negativos. Lo puedo ir en caso y dejarlo así. ¿Qué pendiente? Perdón, no Perdón, entendí. viste, es constante hasta un punto y después se agarra una recta que está inclinado. Al último. Ah, está, qué Sí. estúpido. Estás diciendo eso, no te entendía. Está. Sí, claro, tenés que separarlo. Hasta el punto ese, después. Sí, Ah, bueno. Eso. sí, 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 está bien lo que estás diciendo. Pablo, ¿tenés el micrófono? ¿Ibas a decir algo? No. Bien. Bueno, entonces me voy a pasar un poco a esta parte de definición de integral y propiedades básicas. Quería recordar un poco qué era el tema este de las particiones y eso, y hacer algo de eso, ¿sí? Vamos a empezar con este que... Solo para hacer un ejemplo. 3x menos 1, 3, 2, 1. Bien, se va a explicar eso, Emiliano. La idea es ver un poco eso. Entonces, queremos, ¿cómo era la función? F de x es 3x menos 1 y tenemos la partición 0, 1, 2 y 3, ¿no? Bien. Entonces, les recuerdo, una partición es un conjunto A menor a... Ah, puso que de intervalo de 0 a 3 cerrado, eso es porque la partición toma como mínimo elemento 0 y máximo 3, porque la ejecución en sí no te lo aclara siempre. Sí, 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 sí. Entonces, una partición va a ser simplemente un conjunto finito que contiene A y AB. Y lo consideramos que está ordenado, ¿sí? Que está de menor a mayor y que no hay cosas repetidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la suma superior e inferior? Por ejemplo, la suma inferior
de f en el intervalo p. Creo que esa era la notación que usaba, ¿no? Sí. Es simplemente la suma de ¿qué cosa? Tenemos 0, 1, perdón. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y la función 3x menos 1, esta función vale, en 0 vale menos 1. Pasa por acá. Y se hace 0 en menos un tercio, ¿no? Digo, en un tercio. Viene a hacer algo así. Viene acá, y hace así. Entonces, ¿qué es esto? Lo que tenemos que hacer es encontrar el ínfimo de la función en el intervalo y después tomar el cuadradito correspondiente, ¿sí? Entonces, fíjense, hacemos así. Y tengo que sumar esto. Después vengo acá, este es el más chico. Era hasta 3 más. Bien. La suma de esas áreas es la suma inferior de mi función. Y la suma superior es la suma de las áreas donde consideramos el supremo. Entonces la suma inferior, ¿qué sería? Sería la suma de Entonces lo que hacemos es, si tenemos una función f definida en un intervalo y tenemos una partición, la suma inferior es calcular el ínfimo de la función en el intervalo, en cada intervalito, lo que hago es buscar el ínfimo de la función f y con eso me puedo construir un rectangulito de base ti más 1 menos ti, ¿sí? Y después la suma inferior es la suma superior es lo mismo, solo que con supremo. Ya estoy contigo, Cecilia, déjame escribir esto. Sí, dime, Cecilia. Hola, para calcular el ínfimo y el supremo, en cada caso del intervalo, solo sustituyo por los valores tipo máximos y mínimos de como x, para conseguir f de x.
Y depende de la función. En general vamos a estar trabajando con funciones que son fáciles de... O sea, los primeros ejemplos vamos a agarrar funciones que son fáciles de encontrar el máximo y el mínimo. Y sí, tomamos el máximo. Si existe el máximo es igual al supremo. Entonces funciona bien. Muchas gracias. Dale, ¿no? Bien, entonces en este caso tenemos la función 3x menos 1 y tenemos la partición 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? En este caso, T0 sería A, 0, perdón, A igual 0, que es igual a T0, T1 igual 1, T2 igual 2, T3 igual 3, que también es igual a B. ¿Sí? Que es lo que busqué acá. Entonces lo que queremos hacer es encontrar esta suma. ¿Sí? A ver. Entonces, la suma, por ejemplo, la inferior de F en la partición P, ¿cuánto me da? En el primer cuadradito tengo que el ínfimo es menos 1. Esto por 1 menos C. Profe, Dime, yo no entiendo de dónde sacás el TI más 1 menos TI. eso es el largo del intervalo, digamos. Es el elemento más grande menos el más chico, eso te da la longitud del intervalo. Ah, taiga. Por ejemplo, acá entre 0 y 1, la longitud del intervalo es 1. Que va a quedar lo mismo para todos. Bien. Como esta función es creciente, es fácil de ver cuál es el supremo y el ínfimo. El ínfimo va a estar en la parte más chica de donde está definida la función, o sea, el intervalito, y el supremo va a estar en la parte, en el extremo derecho, ¿sí? Por ejemplo, el supremo en el intervalo 0, 1 está acá, y el ínfimo está acá. Después cuando paso al intervalo 1, 2, el ínfimo está en 1 y el supremo está en 2. Y lo mismo para acá, para el 3. ¿Sí? Entonces es bien fácil esto. Quise hacer este ejemplo para explicar la definición y eso, ¿sí? ¿Cuánto dije que era? Valía acá, menos 1 por 1 menos 0. O sea, este cuadradito menos 1. Después acá me queda... ¿Cuánto vale ahí? En 1 vale 3, ¿no? O 2. 2 por 2 menos 1. Este es el 2, ¿no? Después, por último, tengo este elemento que es f en 2, donde f era 3x menos 1, entonces eso me da 6 menos 1, 5. Gracias, Martina. ¿Por qué vale 2, Santiago? Porque es justamente el valor de la función en 2. En 1, perdón. Esto acá es 2. Y acá 5. Y acá, que sería 9 menos 1, 8. Bien, entonces la suma está inferior. ¿Cuánto me queda? Queda menos 1 más 2 más 5, que es igual a 6, ¿no? Después la suma superior. ¿Cuánto me va a dar? Bueno, me va a dar ahora va a quedar como torcido, ¿no? Va a quedar 2 por 1 menos 0, más 5 por 2 menos 1, más 8 por 3 menos 2. Que esto es 2 más 5 más 8, que esto es 15, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama la aproximación de la integral por exceso cuando queda por arriba y por no exceso, o al revés, no sé, el antónimo de El exceso defecto. por defecto. Gracias. Lo leí hace un rato y me olvidé.
por exceso y por defecto, cuando queda por arriba de la gráfica y por abajo, ¿sí? Como que lo que estoy haciendo en general cuando quiero calcular una integral es aproximar el valor de la integral por arriba y por abajo. Entonces me voy acercando, tomo supremo e ínfimo y si da lo mismo, funciona, ¿sí? Bien. El 2, 5 y 8 lo inventé. No, fíjate que es el valor de la función. Mirá la gráfica acá. Es el valor de la función f, ¿no? Que es 3x menos 1. Bien. ¿Cuál es el h? Arco tangente. Sí, no debería ser muy difícil, ¿no? En sí, lo único que hay que hacer es entonces encontrar el supremo y el ínfimo. Si ustedes me dan ciertos intervalos, lo único que hay que hacer es hallar el ínfimo y el supremo de la función en los intervalos y multiplicar por ¿cómo es? Por la longitud. Cuando el ínfimo del intervalo es 0, a 0, multiplicas por 0 y te queda 0. No pasa nada. No, el h. Ahora vamos viendo a poco. Entonces, arco tangente con 0, un menos. Esto quería ver, Tomás. Recordad que esto siempre queda todo online, ¿no? Pueden acceder a esto luego. Si les queda alguna duda o si no pudieron. Cecilia sigue con la mano levantada. Cecilia, ¿querías preguntar algo? Me pareció que no lo No, perdón, fue sin querer, me olvidé. Romina se enojó, parece. No, yo decía, pobre, que está ahí paciente esperando. Ya sé. No, Aaron, es menos 1. Entonces el 1, no, el 2, 1h era, ¿no? Entonces acá f de x es igual a arco tangente de x y el intervalo era 1 sobre raíz de 3, ahí va, 1 y raíz de 3. exacto. Muchas gracias. 3 menos 2. Juan, como arriba. Bueno, ¿se acuerda cómo era la gráfica de la función tangente, de arco tangente? Yo no me acuerdo, así que voy a... Es una S alargada. Una S alargada. Claro, la tangente es como hacia arriba y es lo mismo, pero, o sea, es una S alargada. Vamos a hacer el dibujo a ver si me corrigen. Creo que me Dale. acuerdo. O sea, está tomado valores entre pi sobre 2 y menos pi Y sobre menos 2. pi sobre, sí, y en pi sobre 4 y en menos pi sobre 4 era 1 y menos 1. Y es así, como una S alargada. Ahí va. Sí, sí, tal cual, así. Perfecto. Impecable. Entonces queremos ver cuánto vale Estela, ¿sí? ¿Tenías una duda?
siempre es conveniente, no sé, a veces la gráfica te ayuda a entender dónde está el ínfimo, dónde está el supremo. ¿Sí? O sea, si yo quiero, por ejemplo, tengo acá 1 sobre raíz de 3, 1 y raíz de 3, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar el supremo, como veo que es creciente, es fácil hallar esto, ¿no? Porque tengo cuánto vale acá. El ínfimo está en 0 y el supremo está en un 1 sobre raíz de 3. Acá el supremo se da en este lugar y acá. Es bien, como es creciente es bien fácil de hallar todo, ¿no? Entonces la suma inferior va a ser esto. Y la superior va a ser esto acá. Bien. Entonces, ¿cuánto vale el arco tangente? ¿Cuánto vale en 1 sobre raíz de 3? ¿Había un experto en arco tangente por ahí? No, la verdad desconozco ese valor. Ah, muchacho. Pero para algo te existe la calculadora. Es fácil, sí. No debería ser muy difícil de encontrar eso. Hay que acordarse de los valores de seno y coseno y sales. Arco tangente de 1 sobre raíz de 3. Te quería pi sobre 6. ¿Quién dijo eso? Franco o grande, Franco. Creo. 1, sí, pi sobre 3. Pi sobre 6. F de 1, esto sí lo sé, esto tiene que ser pi sobre 4, ¿no? Y raíz de 3 debería ser que pi sobre 3. Sí. Lo que tienes que... Franco, si vos calculás seno y coseno en pi sobre 6 y lo dividís, eso es la tangente, ¿no? Eso te da 1 sobre la raíz de 3, ¿sí? Porque uno es raíz de 3 sobre 2 y el otro es un medio, así que el cociente te da eso. Y en pi sobre 3 te queda al revés, y en pi sobre 4 seno y coseno son iguales, por eso te da 1. ¿Sí? Acordate que el arco tangente es la función inversa de la función tangente, por eso te quedan estos valores, ¿sí? Entonces tengo pi sobre 6, pi sobre 4 y pi sobre 3. Bien, entonces la suma superior. Vamos a empezar con la inferior. TF, ¿cuánto da? Vale, el ínfimo entre 0 y 1 sobre raíz de 3. Eso me da 0 por la longitud del intervalo, ¿sí? Me queda el ínfimo de la función en el intervalo por el largo. Bien. Luego, el ínfimo de la función en el otro intervalo, eso me da, ¿cuánto? Me queda, habíamos dicho que el ínfimo era 1, ¿no? Pi sobre 4, perdón. Por 1 menos... ¿No sería pi sobre 6, profe?
A ver. Sí, gracias. Y ahora sí, pi sobre 4 por raíz de 3 menos 1. Y bueno, esto me da esa cosa ahí que es lo que... Si quieren hacer esto más bonito, adelante. Yo lo dejamos así, ¿sí? No pasa nada. Después la suma superior va a ser, ahora el supremo, eso me da pi sobre 6 por 1 sobre raíz de 3, más pi sobre 4, 1 menos... ¿Y queda eso? Eso podrían tal vez expresarlo en función de un poco, mejorarlo un poco en función de raíz de 3 y pi, no sé qué. Pero está así, no molesta igual así. No está tan mal. Bien. ¿Alguna duda de este? Bueno, mientras piensan, voy a buscar el agua. Arriba de la S es una estrellita, ¿sí? Fíjate, en el práctico está definido ahí. Es un asterisco, digo. ¿Y de dónde sacamos el pi sobre 2? El pi sobre 2... ¿Dónde hay un pi sobre 2? No, entonces... Ah, piso, en el eje de la cita. Es como, como dice Romina, es por cómo está definida la tangente. Porque recordad que la función tangente en valores en pi sobre 2, en menos pi sobre 2, en 3 pi sobre 2 y todo así, no tiene valor, tiene infinito. Sí, eso por cómo está definido. Porque el seno, la función tangente es seno sobre coseno, y el coseno ahí es 0. ¿Sí? Por eso entonces te queda de esa manera. Ok, entonces pasamos a hacer algo más. Ahí me había preguntado algo, pero lo perdí. Creo que era el 2A o algo así. ¿Puede ser? El 1.2, ahí va, Martín había hablado, no puede mostrar para cuándo las imágenes son de distintos signos. Ahora vemos, para. Ahora voy, Juan, déjame, primero vamos a mirar, quiero mirar qué hacer. Ah, bueno, eso lo vemos al final, ¿está? Profe, Oh, dime. eso que está ahí es con las propiedades, ¿no?
El 2, Sí, el 2. claro. Sí, bien, acá esto es bien fácil, porque fíjense lo que hay que hacer acá. Hay que utilizar las propiedades de integral, como decía el compañero, que me dice que la integral entre a y b de f, t de t, lo escribo acá abajo. La integral entre a y b de f de t de t, más la integral entre b y c de f de t de t, es la integral entre a y c de f de t de t. Donde o sea, es algo que es medio que se pueden dar cuenta intuitivamente, ¿no? Si ustedes hallan el área acá y acá, y después el área entre acá y acá, si suman todo, es lo mismo que sumar, ¿no? Entonces ahí debería dar 6 el primero y no sé, que sea el otro. Bien, me interesa más el 3, o más divertido. Que dice lo siguiente, tenemos acá una función f, que está definida en el intervalo -1, 4, que es integrable, que f de x es mayor o igual a 2 para todo x en el intervalo -1, 0, unión 2, 4, y f de x es mayor o igual a 4 para todo x en 0, 2. Lo que me dice es que pruebe que la integral entre -1 y 4 de f de x es mayor o igual a 14. ¿Sí? En el 2A dice que... Santiago, si querés prender el micrófono y preguntaba porque no entendí lo que me estás diciendo. Claro que en el Creo que lo que 2.2a dice calcular la, la primitiva desde -1 a 3, que es de HT, y después Claro. dice de 1 a 3. Y podés usar la fórmula igual, solo que vos lo que tenés es esto, tenés estos dos datos, son este dato y este dato. Tenés que despejar el otro. O sea, vos tenés la integral entre -1 y 1, donde a y b son -1 y 1, y después tenés la integral entre -1 y 3. Lo que querés hallar es la integral entre entre 1 y Profe, 3. ¿no podrías utilizar también la otra propiedad que, por ejemplo, si tenés una integral entre a y b, puedes hacer menos la integral entre b y a? Y ahí queda más sencillo ver esto. Esta es la aditiva, pero también está la otra propiedad. Claro, ¿cómo lo aplicarías ahí, perdón? Por ejemplo, vos querés obtener la integral entre 1 y 3, ¿no? Sí, Entonces, la primera que marcaste en el cuadrito rojo, la das sí. vuelta, que en realidad Ajá. te cambiaría el signo de la integral, y te quedaría entre 1 y -1, que está de 0, y después cuando la sumas te queda entre 1 y 3, que te termina dando 6 igual. O sea, Sí. Es, es correcto eso, pero es la misma cuenta en realidad. Estás haciendo lo mismo. Es correcto. Juan Pablo, no tengo idea de esas cosas. Yo soy un simple profesor de cálculo, no, de cosas administrativas no sé nada. Perdón.
Matías, sí, tenías razón, está bien lo que decís. Cualquiera de los dos caminos es correcto y funciona. Bien, entonces quiero ver este del 3. A ver si me ayudan ahí, porque me voy a olvidar. Entonces tenemos f, que estaba definida en menos 1, 4. Integral. F de x era mayor o igual a 2, ¿no? Entre el menos 1, 0, unión Unión 2, 2, 4. 4. 2, 4. Muchas gracias. Y después f de x era mayor o igual a 4 Sí, en 0, 2, me imagino. sí, Sí. sí. Y quiero ver que la integral de f mayor o igual a 14, ¿no? Bien. Seguramente alguien ya lo hizo. Si quieren comentar cómo se hace. ¿Ahí se anima? ¿O nadie lo hizo? Ok, Martina. Camila tampoco. Bien, bueno, vamos a darlo. Pensé que como están hablando con bastante propiedad del tema, me pareció que ya lo habían hecho. Ya lo podrían haber hecho. Bien, entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos... Sebastián, lo hiciste, a ver, tal vez también querés decir algo al respecto. Sí, lo Dale. primero que hice fue poner el mínimo valor que puede tener cada área en el intervalo. Ahí va. Y después dividí bueno, la separé la integral en la integral de menos 1 a 0, Ahí va. de 0 a 2 y de 2 a 4. Claro. Y después dije que el primero tiene que ser mayor o igual a 2, el segundo mayor o igual a 8 y el tercero mayor o igual a 4. Y si sumas todo te queda que tiene que ser mayor o igual a 14. Correcto. Está bien, está bien. Esa es la idea. Bien. Gracias, Sebastián. Entonces ahora tenemos que... Vale, esto es 1, 2, 4. A la pregunta que Gervasio hizo hace un rato, no sé si es necesario hacer los dibujos, pero también está el tema de... es un tema de didáctica, ¿no? O sea, para enseñar es mejor hacer a veces los dibujos. Por más que ustedes a la hora de resolver un ejercicio tal vez no lo tengan por qué hacer. Si andan, a ver, tal vez no tienen la necesidad, ¿sí? Pero para alguna gente le ayuda. A mí me ayuda a hacer estas cosas. Bien, entonces, yo digo, lo que dice el ejercicio es que la función f está definida por acá abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una posible función f sería algo así. Eso es una posible f que cumple eso. ¿Ok? Entonces, la integral es claro que tiene que ser más chica que esto de acá. O sea, que toda esta área. Profe,
Perdón que te interrumpa, pero no sería al revés porque son mayores igual. O sea, no estarían para arriba, eso. Sí. Gracias, Romina. Mayo. Esto se viene por acá. Más fácil de dibujar. Vale. Bien. Entonces el la integral acá. Entonces, el área esta, como dijo Sebastián, tiene área 14, tiene valor 14. Y la integral es más grande, ¿no? Porque es el área que está acá y acá. Esto va a estar, la área verde es la integral entre menos 1 y 4 de f de t de t. Y lo que está en rojo es 14. ¿Sí? Entonces, intuitivamente es claro que una cosa es más grande que la otra. ¿Sí? Y bueno, hay una propiedad justamente que me dice eso. Que si yo tengo dos funciones en el intervalo, que son integrables, por ejemplo, entonces si yo tengo dos funciones que en cierto intervalo una es más grande que la otra, entonces las integrales también cumplen lo mismo. Entonces ya está. Entonces fíjense, esto de acá, como decía Sebastián, lo podemos separar en tres pedazos. Entre menos 1 y 0, f de t de t, más la integral entre 0 y 2, f de t de t, más la integral entre 2 y 4, de f de t de t. Ahora esto es mayor o igual por la propiedad a, ¿qué cosa? La integral entre menos 1 y 0 de la función constante 2 de t, más la integral entre 0 y 2 de 4 de t, más la integral entre 2 y 4 de 2 de t. ¿Sí? Que esto es la integral de una función constante, ya habíamos visto que era el área del rectángulo nada más. ¿Sí? Entonces, el rectángulo este tiene base 1, ¿sí? 1 y acá 2. Entonces esto me queda 2. Después este otro rectangulito tiene base 2 y altura 4. Entonces esto me queda 2 por 4. Y este otro tiene base 2 y altura 2. Entonces me queda 2 por 2, 4. 2 más 8 más 4, que es igual a 14. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió entonces lo que hicimos? Utilicé esta propiedad, esta proposición, la utilicé acá, para esta desigualdad. Lo que estoy haciendo es acotar por arriba la integral por rectángulos. ¿Sí? Esencialmente eso es lo que Sebastián nos dijo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
No entendí bien por qué, dónde usamos la proposición. ¿De qué modo? ¿Dónde? Sí, la proposición, claro. La usé 3 veces lo que pasa. Porque fíjate que la función esta f es mayor o igual a 2 en los dos intervalos estos, entre menos 1 y 0 y entre 2 y 4. Entonces, la integral entre menos 1 y 0 de f de t de t es mayor o igual a 2 de t. 2 sería la función g de t. O sea, g de x igual 2, que es la función constante 2. Ahí lo utilicé. Queda más claro así. Nicolás. No, todavía no lo entiendo. ¿Cómo? Todavía no lo entiendo. ¿No? Está. Vos fíjate. La proposición me dice que si yo tengo dos funciones, una más grande que la otra, en todo el intervalo, en todo AB, entonces las integrales, una es más grande que la otra. Solo eso. Entonces vos acá tenés que la función f de x es mayor o igual a 2 para todo elemento entre menos 1 y 0 en el intervalo S. O sea, esto de acá. Y yo lo que estoy diciendo es que esto de acá es mayor o igual por la proposición a la integral entre menos 1 y 2, entre menos 1 y 0 de 2 de t. Ahí lo que estoy haciendo es tomando a, si querés, Ahora entendí ahora entendí. ¿Qué fue lo que pasó? claro, esto es g de t, g de x, perdón. G de x. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto de las sumas superiores e inferiores? Sirve para definir el concepto de integral. ¿Sí? Recién yo utilicé el concepto de alguna función integrable, pero no dije bien qué era. ¿Sí? Esto es una pequeña digresión teórica. ¿Sí? Esto lo tienen que leer de las notas para tenerlo claro. Pero lo que se hace es lo siguiente. Si yo considero el conjunto A, o si quieren P, sí, tengo el conjunto de todas las particiones. Eso es un conjunto de conjuntos. Ojo. ¿Sí? Por ejemplo, P contiene al conjunto AB. ¿Sí? Tiene el conjunto A, B menos A sobre 2, P, y así, o sea, cualquier subconjunto. Entonces, ¿cómo es la notación? Creo que era integral así, de F a B. Esto es el ínfimo de... ¿Qué es Romina? El ruido ese no sé qué fue. Ah, de la integral. Ah, la integral inferior, ¿no? Como le dice en el teórico. Ya te digo cómo le dice. Creo que se le dice así, pero no lo digo todavía. Ah, no llegaron a dar, no. Está. No, dimos suma y... Van retrasados. Está, igual En las clases de Alexandre los dimos, o sea, se da en OpenFink por si lo quieren ver, pero
lo define como, creo que la integral superior, como el mínimo de la suma superior y la integral inferior como el máximo de la suma inferior. Algo así. Ah. Sí. Romina, no sé, ni idea. El martes no hay clase. Sería después de turismo. Eso. Hay que ver. No lo tengo claro. Sí, no te preocupes. Estamos en un mundo en que el tiempo, no sé, no tiene sentido. Bueno. Entonces, bueno, sigamos con el práctico y nos olvidamos de esto. Un ejercicio del 3 de aplicaciones. Vamos a... Profe, una pregunta. ¿Qué son particiones equiespaciales en el 5? Que espaciadas es Es- que la diferencia, o sea, que el largo de de todos los intervalitos es igual. Por ejemplo, una partición equiespaciada de 0,1 es tomar 0, 1 sobre, no sé, 5, 2 sobre 5, 3 sobre 5, 4 sobre 5, 1. Esto es partición. O sea, la diferencia entre uno y el siguiente siempre es igual. En este caso es igual a un quinto. Bueno, podemos mirar algo del 5 para darles una idea de cómo viene la cosa, ¿sí? Es el 1,3. Entre 5A. No se preocupen si no lo vieron esto todavía, pero yo te los cuento. Entonces, la integral entre 1 y, ¿qué dijimos? 1 y 3 será, ¿no? Tx, dt. Entonces, la idea es separar el intervalo 1, 3 en intervalos x espaciados y hallar la suma superior de eso y la suma inferior. ¿Sí? Entonces, vamos a definir. Vamos a hacer así. Dado n mayor o igual a 1. Vamos a definir P sub n como lo siguiente. Va a ser 0, 3 menos 1 sobre, sería empieza en 1, perdón. Está todo mal. Ahora les explico esto que estoy haciendo.
Entonces, fíjense, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos acá, una recta. Acá está 1, acá está 3. Entonces lo que hacemos es justamente separarlo en intervalos que sean de igual distancia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que... O lo que queremos hacer es tener una partición con n elementos, con n más 1, tal que la diferencia sea siempre la misma. Esto también lo podemos escribir de manera más prolija como 1 más 2 por i sobre n, tal que i va entre 0 hasta n, ¿no? La cantidad de elementos de ese conjunto es n más 1, ¿no? Porque el i varía entre 0 y n. Entonces, por ejemplo, esto sería ¿p sub cuánto? Tengo 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es p sub 5. Como ejemplo está eso. ¿Sí? Este valor de acá es 1 más 2 quintos. Ya había respondido Josefina y Luciano que no lo sé. Bien. Entonces lo que quiero hacer es, dada esta partición, esto es la partición P sub n, lo que quiero hallar es la suma superior y la suma inferior de la función esta entre 1 y 3 de TT. O sea, lo defino en función de n porque quiero tener el n presente, ¿sí? O sea, para cada n tengo exactamente una partición x espaciada, ¿sí? Porque justamente al ser x espaciada tengo n más un elemento siempre y el n sería la cantidad de elementos de la partición menos 1. ¿Sí? Pero siempre hay que ir sobre un n para poder hacerlo x espaciado. O sea, porque lo que hace es agarrar el intervalo y dividirlo en n pedazos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo un cacho. ¿Cuántos intervalos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Por eso es x espaciado. Tengo n intervalos de largo tanto. De largo 1 sobre n. Exacto. No, perdón. B menos A sobre n. Ok. Entonces ahora queremos calcular la suma superior y la suma inferior de la función esta t para estas particiones. ¿Sí? Bien, como de vuelta acá la función t es una función creciente, es fácil ver qué pasa, ¿no? 1, 3, de la función de x. Recuerdan entonces por ejemplo, vamos a volver con 5. Bueno, me quedó 4. Entonces, ¿dónde se da el mínimo en cada intervalo? ¿Y dónde se da el máximo? O sea, en cada uno de los subintervalitos.
¿Sí? Una duda, ¿por qué es una recta y no es una constante? Porque estoy integrando la función t de t. Pero Eso t es no es la- no es pero t puede ser cualquiera, de x hasta cualquier forma que No, puede t, tomar la ecuación. t es t vendría a ser la... Esto es como integrar f de x igual a x. Esa es la función, es la recta. No entendí. Vean. Entonces, de vuelta, ¿dónde sea el mínimo y dónde sea el ínfimo y dónde sea el supremo en cada subintervalito de la función? El ínfimo se da, digamos, en cada uno de los puntos en que cortaste, o sea, tomás el f de x de s y como que el supremo se corre uno hacia la derecha, o sea, es el siguiente. Exacto. Sí. Es como los ejemplos que habíamos visto, cuando la función es creciente, el ínfimo sea en el valor más chico y el supremo sea en el lugar más, en el extremo derecho del intervalo, ¿no? O sea, acá sea el supremo. Si yo tomo el intervalo este, el ínfimo está acá y el supremo está acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, S estrella, TF, TP sub 4, ¿esto cuánto da? Es la base. ¿Cuánto es la base? La base dijimos que como era aquí espaciado, es todas esas bases valen lo mismo. ¿Y cuánto valen? Un medio. Un medio, dijiste. Porque es 2 dividido 4 partes, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Es 3 menos 1 sobre 2. O sea, es sobre 4, está bien. Que es un medio. O sea, esto de acá. Perfecto. Entonces me queda un medio por el ínfimo. Y el ínfimo vale 1, ¿no? Más, de vuelta, un medio por ¿qué cosa? El ínfimo en el otro intervalo. Que eso vale lo que valga la función f ahí. Y eso habíamos dicho que era 1 más un medio. Después más un medio. 1 más 2 medios. Más un medio. Son 4, ¿no? Entonces 1 más 4. 3 medios. Bien. ¿Y esto cuánto me da? Puedo sacar el factor común el 1 medio. Pues me queda 1 más 1 más 1 más 1. ¿Sí? Que es todos los 1 que estoy sumando. Pues estoy haciendo 1 más 0, 1 más 1 medio, 1 más 2 medios, 1 más 3 medios. Más 0 más 1 medio más 2 medios más 3 medios. ¿Sí? Me queda 3 en total, creo. Entonces me queda 4. Después me queda 4 medios más 2 medios, o sea 6 medios, 3. Me queda otra cosa. No, me queda 3 en total, está bien. En total da 7 medios esa suma inferior. ¿Ok? Puse suma superior, pero suma inferior.
Bueno, vamos a hacerlo en general a ver qué pasa. ¿Sí? A ver si nos sale. Entonces, la suma inferior es lo mismo, solo que en vez de poner con 4, lo vamos a hacer con n en general. ¿Sí? Entonces, es estrella de f Pn. ¿Sí? Piensen que el n es 4 y va a ser lo mismo. Lo hice así a propósito. Entonces me queda 1, un medio no me queda. 3 menos 1 sobre n, que es 2 sobre n. ¿Por qué cosa? Por el ínfimo en el intervalo ese. Eso me queda 1. 0 por 2 sobre n. Más 3. Vamos a esto, ya el 3 menos 1 sobre 2 lo voy a cambiar por 2 sobre n, que es la longitud del intervalo. ¿Sí? La longitud del intervalo siempre es 2 sobre n porque es 3 menos 1 sobre 2. ¿No? Pues acá es 1 más 1 por 2 sobre n. 2 sobre n. 1 más 2 por 2 sobre n. Más hasta el último. El último cuadradito, el rectangulito me queda ¿cuánto? 2 sobre n por 1 más n menos 1 por 2 sobre n. ¿Sí? Entonces la idea ahora es, bueno, poder aplicar alguna de las fórmulas que conocemos para de sumar cosas. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es sacar factor común el 2. ¿Sí? El 2 sobre n, perdón. Hacemos 2 sobre n por un lado. ¿Por qué cosa? Por 1 más 0 por 2 sobre n más 1 más 1 por 2 sobre n hasta el último que me queda 1 más n menos 1 por 2 sobre n. ¿Qué? No entendí eso. El calor recién, si quieren hablar de vuelta porque no entendí nada. Que queda una sumatoria, claro. Y fíjense, eso, los unos esos los puedo mover todos por un lado. ¿Y cuántos son? No son n números. Exacto. Porque estoy variando entre 0 y n menos 1. Entonces tengo por un lado 2 sobre n más n, que es la cantidad de unos que estoy sumando. Después, de vuelta, saco el 2 sobre n como factor común. 2 sobre n. Ahora sí, por la sumatoria de igual 0 hasta n menos 1 de i. Y ahí nos queda una fórmula bonita, fácil de calcular, ¿no? Porque por un lado me queda el 2, cuando multiplico esto por esto, más 4 sobre n cuadrado por la suma de igual 0 hasta n menos 1 de i. Y bueno, fíjense, además el ejercicio nos da una sugerencia, nos recuerda cuánto es la suma de igual 0 hasta n menos 1, o hasta n de i. Eso cuánto daba, en este caso. n-1 por n en este caso, dividido... Me falta un número en medio, algo así. 2. Claro, entonces esto es 2 más 4 sobre n cuadrado por n menos 1 por n sobre 2. ¿Sí? Entonces esto en total me queda 2 más ¿qué cosa? Más 2 por n menos 1 por n. Saco el n. N. Vean.
Entonces, en total, la suma superior está, la inferior, perdón, me dio 2 más 2 por n menos 1 sobre n. ¿Sí? Esto, si quieren, pueden vamos a hacerlo todo junto y que me queda de 2n más 2n, o más fácil, queda 2 más 2 menos 1 sobre n, ¿no? O sea, esto es 4 menos 1 sobre n. ¿Sí? Una pregunta, ya que no, más o menos entendieron cómo era la parte de cómo era intuitivamente la integral, ¿cuánto debería dar la integral? ¿Cuánto debería dar esta integral? Entre 1 y t, entre 1 y 3 de t de t. Debería dar el área esta, ¿no? Debajo de la curva t. Eso me queda, ¿cuánto debería dar? ¿Alguien hizo esa cuenta? 4, exactamente. El área esa debajo de la curva es 4, es exactamente 4. Entonces, fíjense, ¿qué es esto? La suma inferior con esa partición x espaciada me dio 4 menos 1 sobre n. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo agrando n, cuando hago cada vez más chiquitos los intervalos, ¿sí? Cuando hago todo más chiquitito, el n es más grande. Por lo tanto, le estoy restando algo más chico. ¿Sí? Para los que saben algo de límites, el límite de 1 sobre n cuando n tiende a infinito me da 0. ¿Sí? Entonces, cada vez cuando n aumenta, le resto algo cada vez más chico. ¿Sí? Entonces, eso es la idea de una integral. ¿Sí? Es tomar intervalos cada vez más chiquititos y aproximar la integral de esa manera. Profe, ¿no sería menos 2 sobre n? Sí, ese mismo iba a comentar, menos 2 sobre n. Tienen razón. Es correcto, igual no cambia al hecho de que el límite es el mismo. O sea, cuando n es grande, 2 sobre n tiende a 0. ¿Sí? Es cada vez más chico. Pero está en la cuenta, hay que hacerla bien. Vean. Y bueno, entonces, ¿cómo se define? Más adelante lo que van a ver es que el supremo de las sumas inferiores es lo que se llama la integral inferior. ¿Sí? Después el ínfimo de las sumas superiores, es la integral superior, y la idea es que esas dos cosas coincidan. O sea que si yo aproximo por defecto o por exceso, cuando voy achicando los cuadraditos, tiene que tender a hacer lo mismo. ¿Sí? Me quedaría hacer la cuenta de S estrella, o sea, la suma superior de FP, pero es parecida, ¿no? O sea, lo podemos hacer menos rápido. O sea, va a ser todo igual, salvo que en vez de empezar en 0 acá y terminar en n-1, lo que va a pasar es que... Mira, vamos a hacer así. Vamos a agarrar esto. Vamos a sumar. Entonces vamos a cambiar en rojo lo que cambia. Acá en vez de empezar en 0, voy a empezar en 1. Acá en vez de 1 va a ser 2. Va a ser 3. Y
Y acá, en vez de ser n-1, va a ir hasta n. ¿Sí? Y bueno, ahora está así, me queda. Hago la cuenta resumida de lo que hice anteriormente y me queda, ¿qué cosa? Me tiene que quedar 2 sobre n por n más 2 sobre n por la suma de igual 1 hasta n de i. ¿Sí? Recuerden que antes me quedaba la suma 2 sobre n por n más 2 sobre n por la suma de igual 0 hasta n menos 1. Ahora lo que cambió es que va de igual 1 hasta n. Pero la fórmula es la misma. Entonces esto me va a quedar 4, que es... No, vamos a hacerlo bien, Entonces esto me queda 2 más 4 sobre n cuadrado. ¿Por qué cosa? Por la suma de igual 1 hasta n de i. Esto me queda n por n más 1 sobre 2. Y ahora sí, esto tacho este cuadrado con este n, este 2. Acá pongo un 2. Y esto me queda 2 más 2 más 1 sobre n. O sea, me queda 4 más 1 sobre 2 sobre n. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que me queda más grande que 4, pero cuando voy aumentando n, me queda más cerca de 4. ¿Sí? Entonces, por un lado me acerco por arriba, por otro lado me acerco por abajo. ¿Sí? Y bueno, si ustedes toman el ínfimo de este conjunto, da lo mismo, claro. La idea es que dé lo mismo. Fíjense, la integral superior de f va a ser el ínfimo no, o sea, da lo mismo en el límite. El otro era menos y este es más, por eso, fíjense, esto es el ínfimo de, acá entre paréntesis, porque en realidad se puede tomar x espaciado, si funciona igual. Para funciones continuas funciona bien. ¿Sí? Entonces la aproximé por arriba y por abajo y me dio lo mismo. ¿Sí? Que también esto, más adelante van a ver que si ustedes en vez de poner 4 pusiesen otra cosa, entre 1 y 3, perdón, eso depende de algo cuadrático. ¿Sí? O sea, te va a quedar, por ejemplo, la integral entre 0, eso ya lo vieron, entre 0 y x de t de t, eso debería dar x cuadrado sobre 2. Sí, porque es la mitad de un triángulo. Acá bueno, es un triángulo menos otro triángulo, ¿no? Es el triángulo hasta 3 y pues le resto un triangulito, ¿no? Acá tengo, si yo quiero hallar el área de esta función entre 1 y 3, la puedo calcular entre 0 y 3 y restarla entre 0 y 1. Entre 0 y 3, que me queda 9 sobre 2, y ya eso lo resto 1 sobre 2, me queda 8 sobre 2, que es 4. Ahora agarré el triángulo, le resté el triángulo más chiquito.
no le puso... Andrés, no sé dónde decís que puse mal las cosas. Sí, Tomás, bien, te cuento lo que hice. Entonces lo que queremos hacer es, tenemos la función t, la función f de x igual a x. Queremos hallar la integral entre 1 y 3 de esa función, ¿sí? Utilizando sumas superiores e inferiores. Y además con ciertos intervalos que son muy fáciles, son muy útiles a veces, que son lo que se llaman los intervalos x espaciados, ¿sí? Los intervalos x espaciados, digo, las particiones x espaciadas, son particiones que justamente x espaciadas quiere decir que la diferencia entre un elemento de mi partición y el siguiente es siempre la misma. Y es b menos a sobre n. ¿Sí? Eso quiere decir que la partición me separa mi intervalo en n pedazos, todos de igual longitud. ¿Sí? Eso entonces por eso la definí así. Pn es esta cosa acá, que la podemos resumir como 1 más 2 por i sobre n. 2 sobre n es el largo del intervalo. ¿Sí? Esa partición tiene n más 1 elementos y eso me da lugar a n subintervalitos. ¿Sí? Entonces, bueno, primero puse un ejemplo de cómo calcular la suma inferior para p sub 4, por ejemplo. Entonces, como los intervalos son siempre iguales, me queda el 1 medio acá, el 1 medio, 1 medio, 1 medio. Y después, lo que toca hacer es la altura de los rectangulitos. Déjame terminar, Andrés, y te respondo eso. Y bueno, entonces, el ínfimo en el rectángulo ese tiene que estar en el lado izquierdo de la función porque es una función decreciente. El supremo se tiene que dar en el extremo derecho. ¿Sí? Por eso entonces acá me queda 1 medio más 1, después 1 medio más 1 más 1 medio y todo así. Y bueno, después en general, como hice eso. O sea, lo mismo que hice para 4, lo hice en general. Entonces me quedó 2 sobre n, que es la longitud del intervalo, más las partes más chicas de cada intervalo, que es 1 más 0 por 2 sobre n, 1 más 1 medio por n, 1 por 2 sobre n y todo así. Eso hasta n menos 1. Y bueno, fíjate que estos puedo sacar, para empezar puedo sacar el 2 sobre n como factor común. ¿Sí? Porque está multiplicando siempre igual. Eso es lo bueno de tomar una partición x espaciada. ¿Sí? Esa es la ventaja. Que eso sale todo para afuera. Y después, como todos estos elementos empiezan en 1, es 1 más algo, bueno, esos unos también los agrupo todos juntos, que son n, y entonces me queda el n acá sumado. Y después el 2 sobre n, fíjate que es lo que está multiplicando acá. Tengo 0, 1, 0 por 2 sobre n, 1 por 2 sobre n, 2 por 2 sobre n, todo así. Entonces eso me queda la suma de igual 0 hasta n menos 1 de i. Y bueno, para eso tengo y ahí aplico simplemente la fórmula, opero un poco y me termina quedando 4 menos 12. Para la parte de la suma superior es lo mismo, solo que en vez de tomar el elemento del ínfimo va a estar en el lado izquierdo, bueno, el supremo va a quedar del lado derecho, entonces se me corre un cacho. Y bueno, entonces la fórmula me termina quedando 4 más 2n. Y Andrés, acá lo que me decías, la suma... No, tengo que tomar el ínfimo, ¿no? El ínfimo de las sumas superiores. De nada, Tomás. La suma superior, la integral superior se define como el ínfimo de las sumas superiores en particiones de mi intervalo. Y al revés para la suma inferior. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Fíjate, yo ya sé que a 4, entonces si yo tomo el supremo acá de 4 más 2 sobre n, eso no me da 4, me da 5. Entonces lo que tengo que hacer es este 2 sobre n, como tomar lo más chico posible, eso va a tender a 0. Y la suma superior también.
La integral inferior también. Bueno, no queda más tiempo para hacer cosas. Sebastián, dime. Sí, es una pregunta rápida nomás. Dime. Yo sé que en algunos ejercicios como el que acabamos de hacer te dicen específicamente cómo resolver el ejercicio, haciéndolo de la suma inferior, superior y eso. Como en el 1.8 también que te dicen que estimes a partir del área de la gráfica. Pero si conocemos la forma de hacer la integral definida, ¿no podemos usar eso? Porque personalmente es bastante más rápido. Bueno, el tema es que tenés que pensar que esto es... O sea, te respondo. Tenés que pensar que esto es una construcción matemática, entonces vamos de abajo hacia arriba. Vos estás tratando de aplicar algo que todavía no sabemos en realidad cómo se hace. La primera tenés que definir suma superior, suma inferior, y después probás que las fórmulas que valen y todo eso, pero en sí la manera de que estamos haciendo las cosas es para generar una intuición de cómo funcionan las cosas. Es un embole hacer la cuenta, ¿estoy de acuerdo? Porque una vez que después yo tengo la regla de barro, salen enseguida. Sí. El tema es primero entender conceptualmente qué es la integral para después sí operar de manera... Tiene como dos puntas el curso. Uno es operar con estas cosas, saber integrar, saber hallar primitivas, saber hacer derivadas, lo que sea. Y por otro, entender el análisis teórico que hay detrás para enriquecer su conocimiento matemático. Y sobre todo el pensamiento abstracto, ¿sí? Todo esto, o sea, podríamos ir y directamente enseñarle, se integra así, así y así. Pero eso no ayuda a lo que sería el pensamiento abstracto. Todo esto es horrible, sí, es difícil, pero es la idea. La idea es que les cueste. Claro. Digo porque en el momento del parcial, si hay que hacer un ejercicio como este y me tranco en el desarrollo, ¿no lo puedo aplicar entonces? No, la idea en general va a ser hacerlas con primitivas, no te preocupes. Tal vez hay alguna que sea así medio horrible, pero para evaluar justamente eso. Bueno. Pero si es un múltiple opción, lo puedes hacer como quieras, por ejemplo. Ah, vale, mejor. Bueno, gracias. Dale, vamos arriba. Bueno, los que no... Profe, ¿podés repetir lo de la integral superior y la integral inferior? ¿Cómo no? Esto acá, lo último. Sí, viste que dijiste que algo de la integral superior era el ínfimo. Para repetirlo, si me lo repetís para anotarlo nomás. Sí, la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores de particiones sobre conjuntos. Y al revés para la integral inferior. Todo esto está en el teórico, ¿sí? Te conviene leer las notas teóricas que están en el EVA, ¿sí? Ya a partir de en la página 7, en la página 8 define eso. Gracias, profe. Yo ya bajé, tengo acá bajado acá define integral inferior y superior, y define el supremo de no sé qué, y el ínfimo de no sé qué. Es más, en algún momento de probar que funciona hacerlo con X espacial. Los que se quieran ir, vayan yendo, y los que quieran quedarse y preguntar cosas, pueden quedarse y hablamos de